Quiero comenzar estresando la extraordinaria importancia de la libertad. En general no queremos ser libres. Tenemos a nuestras familias, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, y luego nos estabilizamos. Nos vemos inhibidos por las leyes sociales, por un cierto código de moralidad, y llevamos la carga de nuestra tribulación y problemas diarios. Y cuando encontramos algún tipo de consuelo, algunos medios de escape a todo este conflicto y angustia, fácilmente nos satisfacemos. Casi ninguno de nosotros realmente quiere ser libre. En cualquier sentido o profundidad puede ser. Sin embargo, me parece que una de las cosas más importantes de la vida es que descubrimos por nosotros mismos cómo podemos ser totales y completamente libres. La mente humana puede estar tan fuertemente condicionada, tan estrechamente confinada a sus lecturas diarias, tan llena de miedos y ansiedades, tan inciertos como el futuro, y tan constante en su requisito de seguridad, puede plantear en sí mismo un cambio radical. ¿En completa libertad? De hecho, este es un problema que debería interesarnos a cada uno de nosotros, al menos durante las 3 semanas de nuestro estado aquí. No se trata de mi interés verbal, sino poder, a través del análisis verbal, discursivo, penetrar profundamente en nosotros mismos y descubrir si existe alguna posibilidad de ser libre. Sin libertad, no se puede descubrir qué es verdad y qué es falso. Sin libertad, la vida es sin profundidad. Sin libertad, somos esclavos de todo tipo de influencias y presiones sociales, de las innumerables demandas que enfrentamos constantemente. Por lo tanto, como individuos, podemos examinarnos penetrantes y sin piedad para averiguar si alguna posibilidad de que cada uno de nosotros sea libre. Ciertamente, solo en la libertad puede haber cambios. Y tenemos que cambiar, pero no superficialmente, con pequeños trucos aquí y allá. Tenemos que operar una transformación radical de la estructura misma de nuestra mente. Entonces me siento tan importante habla sobre el cambio. Discutimos para ver en qué medida podemos penetrar este problema. ¿Sabes a qué me refiero con cambio? Cambiar es pensar de manera totalmente diferente. Es dar a luz a un estado mental libre de ansiedad en cualquier momento. Sin sentido de conflicto, sin luchar para obtener algo, ser o convertirse en algo. Está completamente libre de miedo. Para averiguar lo que significa estar libre del miedo, me parece necesario comprender la cuestión del instructor y el discípulo, y, por lo tanto, comprender qué es aprender. Aquí no hay instructor, nadie a quien se le enseñe. Todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, debe estar completamente libre de la idea de que alguien le dará una instrucción o le prescribirá qué hacer. Y eso significa una relación completamente diferente entre usted y este orador. Estamos aprendiendo y no nos enseñan. Si afecta que no es aquí instruir por alguien, que no hay instructor para usted instruye, no hay salvador que te salve, no hay gurú para recetarle qué hacer. Si realmente entiendes este hecho, entonces tendrás que hacer todo por ti mismo. Y eso requiere una energía extraordinaria. La energía se disipa y se degrada, se pierde completamente, cuando se establece la relación de instructor y discípulo. Por lo tanto, durante las conferencias actuales y las discusiones posteriores, espero que no prevalezca ninguna idea de tal relación. Sería realmente maravilloso si pudiéramos eliminarlo por completo, permitiendo que subsiste solo el movimiento del aprendizaje. En general aprendimos por estudio, a través de libros, experiencia o por instrucción impartida por otro. Estas son las formas comunes de aprendizaje. Aprendemos de la memoria lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, cómo debemos sentir, cómo debemos reaccionar. De la experiencia, el estudio, el análisis, la sonda, el examen introspectivo, almacenamos el conocimiento en el formulario la memoria, y luego la memoria responde a otros desafíos y requisitos, lo que resulta en conocimiento y más conocimiento. Tal proceso nos es bastante familiar, ya que es nuestra única forma de aprender. Si no sé cómo volar un avión, aprendo a hacer. Recibo la instrucción necesaria, obtendré experiencia que se conserva en la memoria, y finalmente puedo volar. Este es el único proceso de aprendizaje familiar para la mayoría de nosotros. Aprendimos por estudio, experiencia, instrucción. Lo que se aprende se confía a la memoria,
en forma de conocimiento. Y este conocimiento funciona cada vez que se presenta un desafío o cada vez que tenemos que hacer algo. Creo que hay una manera de aprender completamente diferente. Y sobre este tema, diré algunas palabras. Pero para comprender de esta manera y aprender, deben estar totalmente libres de autoridad, porque, de lo contrario, solo se instruirá y solo repetirá lo que escuchó. Por eso importa tanto comprender la naturaleza de la autoridad. La autoridad es un obstáculo para el aprendizaje, aprendiendo que no es acumulación del conocimiento en forma de memoria. La memoria siempre reacciona según los estándares. No hay libertad. El hombre que está cargado de conocimiento, de instrucción, que está sufrido por el peso de las cosas que ha aprendido, nunca es gratuito. Puede ser un hombre muy académico, pero su acumulación de conocimiento le impide ser libre y, por lo tanto, no puede aprender. Acumulamos varias formas de conocimiento, científico, filosófico, técnico, etc. Y tal conocimiento es necesario para el bienestar físico del hombre. Pero también acumulamos conocimiento porque queremos estar seguros, porque queremos actuar sin perturbaciones, porque queremos actuar dentro de los límites de nuestro conocimiento, para sentirnos seguros siempre. Nunca queremos estar en incertidumbre. Tenemos horror de la incertidumbre. Y por lo tanto, acumulamos conocimiento. Es esta acumulación psicológica que quiero consulte. Es ella quien nos sella por completo la libertad. Por lo tanto, cuando uno comienza a preguntar qué es la libertad, es necesario disputar no solo la autoridad, sino también el conocimiento. Si simplemente se le instruye, si simplemente está acumulando lo que escucha, lo que lee, lo que experimenta, nunca será libre, ya que siempre trabajará dentro del patrón del conocido. Esto es, de hecho, lo que generalmente nos pasa. Entonces, ¿qué vale la pena hacer? Se sabe cómo funcionan la mente y el cerebro. El cerebro es cosa de naturaleza animal, que probablemente progrese e involucre, que vive y trabaja entre las paredes de su propia experiencia, su conocimiento, sus esperanzas y miedos. Es perennemente activo para salvaguardarse y protegerse, y hasta cierto punto, tiende a hacerlo. De lo contrario, pronto sería destruido. Necesita un cierto grado de seguridad. Por lo tanto, quien observa su propio cerebro, el funcionamiento completo de sí mismo, será muy consciente de este modo de existencia estandarizado, en el que no existe la espontaneidad. ¿Qué es entonces el aprendizaje? ¿Hay alguna forma diferente de aprender? Un aprendizaje no tumulativo que no se convierte en un mero fondo de memoria o conocimiento, creador de estándares y obstáculos para la mente. ¿Hay alguna calidad de aprendizaje que no se convierta en una carga, que no obstaculice la mente, pero, por el contrario, le dé libertad? Si alguna vez le ha preguntado, no superficialmente, pero profundamente, debe saber que es necesario determinar por qué la mente se aferra a la autoridad, ya sea la autoridad del instructor, el Salvador, el libro y la autoridad de nuestro propio conocimiento y experiencia. ¿Por qué la mente se aferra a la autoridad? La autoridad asume formas variadas. Hay la autoridad de los libros, la autoridad de la Iglesia, la autoridad del ideal, la autoridad de su propia experiencia y la autoridad del conocimiento que se ha acumulado. ¿Estás apegado a estas autoridades? Técnicamente, existe una necesidad de autoridades. Esto es simple y obvio. Pero estamos hablando del estado psicológico de la persona y dejando de lado la autoridad técnica. ¿Por qué se aferra a la autoridad en el sentido psicológico? Se aferra a la autoridad, por supuesto, porque teme la incertidumbre y la inseguridad. Teme lo desconocido, que puede suceder mañana. ¿Y podemos vivir sin autoridad de ningún tipo? Autoridad en el sentido de dominación, arrogancia, dogmatismo, agresividad, deseo de éxito y fama, deseo de convertirse en alguien. ¿Podemos vivir en este mundo asistiendo a la oficina y otros lugares en un estado de total humildad? Esto es muy difícil de comprobar, ¿no crees?
Pero creo que solo en este estado de completa humildad, que es el estado mental que siempre está listo para reconocer que no sabes, solo en este estado hay una posibilidad de aprender. De lo contrario, siempre nos acumularemos y, por lo tanto, no aprendemos. Bueno, puedes vivir el día al día en este estado. ¿Entiendes mi pregunta? Ciertamente, la persona que está aprendiendo, ninguna autoridad reconoce, ninguna autoridad busca, encontrándose en un estado constante de aprendizaje, no solo de cosas externas, sino también de cosas internas. No pertenece a ningún grupo, sin sociedad, sin raza ni cultura. Cuando aprendes constantemente de todas las cosas sin acumular, ¿cómo puede haber autoridad, instructor? ¿Cómo puede alguien servir? Y esta es la única forma de vivir, aprendiendo no de los libros, sino de su propio ansia, los movimientos de su propio pensamiento, su propio ser. La mente es, entonces, siempre fresca, mira todas las cosas de una manera nueva, no con los ojos cansados del conocimiento y la experiencia. Comprender esto realmente, profundamente, todo autoridad. Entonces, el que le habla no tiene importancia. Usted mismo y dale algún sentido a este caos que llamamos vida. Para investigar, aprenda sobre usted, lo que no significa acumular conocimiento sobre usted. Si lo sabe, debe observar en un estado de nuevo, de libertad. Nada puede aprender sobre usted mediante la mera aplicación del conocimiento. Esto es, observando con el conocimiento adquirido de algún instructor, de algún libro o su propia experiencia. Para usted es una entidad extraordinaria, una cosa compleja, vital, intensamente viva, que cambia constantemente, experimenta experiencias de todo el género. Es un vórtice de gran energía, y nadie puede instruirlo al respecto. Nadie. Esto es lo primero que debe entender. Una vez entendido, percibió su verdad. Ya está libre de una carga pesada. Deja de confiar en los demás para decirte qué hacer. Es entonces, al comienzo de la libertad, con su perfume inefable. Así que tengo que conocerme a mí mismo, porque sin el conocimiento de mí mismo, el conflicto nunca terminará. Nunca terminará el miedo y la desesperación, y nunca habrá una comprensión de la muerte. Cuando me entiendo, entiendo a todos los seres humanos, las relaciones humanas en tu totalidad. Entenderme a mí mismo es aprender sobre el cuerpo físico y las diversas reacciones nerviosas. Es ser consciente de cada movimiento de pensamiento. Es comprender la cosa llamada celos, brutalidad. Es descubrir qué es el afecto y el amor. Es para entender en su conjunto que constituye el yo, usted. El aprendizaje no es establecer una base de conocimiento. El aprendizaje ocurre cada momento. Es un movimiento en el que debes observar infinitamente. Nunca condenar. Nunca juzgar. Nunca evaluar. Pero siempre y solo observar. Desde el momento en que condena, interpreta o evalúa, tiene un patrón de conocimiento, experiencia, y este patrón le impide aprender. Sin que lo comprenda no es posible cambiar la raíz misma de la mente. Y esta mutación, este cambio, es necesaria. No use la palabra cambio en el sentido de ser influenciado por la sociedad, el clima, la experiencia o cualquier tipo de presión. Las presiones e influencias solo pueden conducirlo en cierta dirección. Me refiero al cambio que opera sin ningún esfuerzo, debido a la comprensión a sí mismo. Sin duda, hay una gran diferencia entre las dos cosas, entre el cambio operado por compulsión y el cambio que viene espontáneo. Naturalmente. Bueno, si estás seriamente interesado, y me parece ser algo absurdo si hubiera hecho un viaje tan largo para ver estas conferencias, con este calor y sometido a tantas molestias, sin interesarte seriamente. Por lo tanto, estas 3 semanas que pasarán aquí ofrecerán una excelente oportunidad para aprender y esforzarse en una observación real, en una investigación profunda. Porque, caballeros, soy muy consciente de que tu vida es muy superficial. Sabemos y hemos experimentado muchas cosas. Podemos hablar muy sutileza, pero en realidad no tenemos profundidad. Vivimos la superficie, y, viviendo la superficie, nos esforzamos por tomar esta vida superficial muy en serio. Pero me refiero a una seriedad que no está restringida al mero nivel superficial. Una seriedad que penetra en las últimas profundidades de nuestro propio ser. La mayoría de nosotros no somos realmente libres. Y para mí, a menos que estemos libres,
libres de nuestras preocupaciones, nuestros hábitos, nuestras deficiencias psicosomáticas, libres de miedo. Nuestra vida sigue siendo terriblemente superficial y vacía. Y en esta condición, estamos envejeciendo y muriendo. Por lo tanto, en el transcurso de estas 3 semanas, tratamos de averiguar si podemos romper las paredes de esta existencia superficial que tan celosamente hemos llegado a penetrar algo mucho más profundo. Y este proceso de penetración no depende de ninguna autoridad. No depende de ser instruido por otros sobre cómo hacerlo, porque nadie lo hará y no puede enseñarte. Lo que tenemos que hacer aquí es aprender juntos lo que realmente es en todo lo que examinaremos. Y una vez que realmente entendiste lo verdadero, todo es dependencia de la autoridad. No necesitará ningún libro. No necesitará ir a la iglesia o al templo. Ya no será un seguidor. Hay en la libertad de gran belleza, gran profundidad, gran amor, del que desconocemos por completo, porque aún no somos libres. Por lo tanto, lo que primero debe interesarnos parece ser la investigación de esta libertad. No solo a través del análisis verbal y discursivo, sino también independientemente de la palabra. Está muy caliente, pero debo decir que todo lo posible se hace para que el interior de este pabellón sea muy fresco. No podemos celebrar reuniones antes, porque hay muchos que vienen de lejos. Por lo tanto, tendremos que someterse al calor como parte de la incomodidad inevitable. Como saben, la necesidad de disciplinarnos no por control estricto, sino por la comprensión integral del tema de la disciplina. Al aprender lo que es fe, considere, por ejemplo, esta cosa inmediata, el calor. Podemos sentir el calor que está haciendo sin dejarnos acosarlo, ya que es nuestro interés, nuestra investigación, lo que constituye el movimiento mismo del aprendizaje, mucho más importante que el calor y la incomodidad del cuerpo. El aprendizaje, por lo tanto, requiere disciplina, y el mismo acto de aprendizaje es la disciplina. Por lo tanto, no hay necesidad de imponer ninguna disciplina, ni control artificial. Es decir, quiero escuchar. No solo lo que están diciendo, sino también todas las reacciones que las palabras causan en sí mismas. Quiero darme cuenta de cada pensamiento, cada gesto. Esta en sí misma es disciplina, y tal disciplina es extremadamente flexible. Por lo tanto, creo que lo primero que debe descubrirnos es si el ser humano que vive en una cultura o comunidad en particular realmente necesita libertad, tanto como necesita comida, satisfacción sexual y comodidad. Y hasta qué punto y a qué profundidad está dispuesta a ir para ser libre. Creo que eso es todo lo que podemos hacer en esta primera conferencia. O mejor, lo único que podemos hacer durante estas 3 semanas, ya que esto es lo único que podemos tener en común. Solo ella y nada más. ¿Ellen entiende? Porque todo o más se convierte en mero sentimentalismo, devoción y emocionalismo, cosas muy infantiles. Pero, si usted y yo estamos buscando, investigando, aprendiendo lo que significa ser libre, entonces, en esta abundancia, todos podemos comunicarnos. Como dije al principio, no hay instructor aquí, y no hay discípulo. Cada uno de nosotros está aprendiendo, pero no sobre otro. No está aprendiendo sobre el orador, o su compañero de al lado. Aprenda sobre usted. Y si está aprendiendo sobre usted, es entonces un orador. Para su próxima pareja puede amar a su vecino. De lo contrario, no puedes amarlo. Y todo lo que estás diciendo serán meras palabras. No puedes amar a los demás si tienes el espíritu de competencia. Toda nuestra estructura social, económica, política, moral y religiosa se basa en la competencia. Y, al mismo tiempo, decimos que debemos amar al siguiente. Esto es imposible, ya que donde hay competencia, no puede haber amor. Por lo tanto, para comprender qué es el amor, cuál es la verdad, uno necesita libertad. Y este puede darte. Tienes que encontrarlo por ti mismo con un trabajo diligente. En nuestra reunión aquí durante días, estábamos hablando de la necesidad de libertad. Y con esa palabra libertad, no me refería a la libertad fragmentaria, superficial en ciertos niveles de nuestra conciencia. Hablamos sobre la necesidad de ser totalmente libre. Libre en las raíces de la mente, en todas nuestras actividades físicas, psicológicas y parapsicológicas. La libertad supone que la ausencia total de problemas, ¿no crees? Porque cuando la mente es libre,
Puede observar y actuar con perfecta claridad. Puede ser lo que es, sin conciencia de ninguna tradición. Para mí, una vida de problemas, económicos o sociales, particular o público, destruye y pervertir la lucidez. Y la tensa necesidad de lucidez. Uno necesita una mente que esté clara cada problema que surja. Una mente capaz de pensar sin confusión, sin acondicionamiento. Una mente dotada de afecto, amor, que no tiene nada en común con el emocionalismo o el sentimentalismo. Para encontrarnos en este estado de libertad, que es difícil de entendiendo y requiriendo mucha perquisición, necesitamos una mente sin perturbarse, una mente tranquila. Una mente que funciona completa, no solo en la periferia, sino también en el centro. Esta libertad no es una abstracción, una ideal. El movimiento de la mente libre es una realidad, y los ideales y abstracciones no tienen relación con él. Esta libertad ocurre de forma natural y espontánea, sin ningún tipo de corrección, disciplina, control o persuasión. Cuando entendemos completamente cómo surgen y los problemas terminan, la mente, con un problema inquietante que encuentra formas de escapar de este problema, sigue siendo una mente inhibida, encadenada y no libre. Para la mente que no resuelve todos los problemas que surgen, en cualquier nivel, físico, psicológico, emocional, no puede haber libertad y, por lo tanto, claridad de pensamiento, división de la percepción. La mayoría de los seres humanos tienen problemas. Me refiero a un problema, la perturbación rigurosa causada por la respuesta inadecuada a un desafío. Eso es todo, por la incapacidad de cumplir con las solicitudes de la vida con todo nuestro ser, o para la indiferencia que produce una disposición habitual para aceptar y soportar problemas. Hay un problema cada vez que dejamos de enfrentar y examinamos una situación a sus últimas consecuencias. Esto no se puede dejar para mañana o una fecha futura, ya que cada situación debe enfrentarse tan pronto como surja, cada minuto, cada hora y cada día. Cada problema, en cualquier nivel, consciente o inconscientemente, es un factor que destruye la libertad. El problema es todo lo que no entendemos completamente. El problema de cualquiera de nosotros puede ser dolor, incomodidad física, muerte de alguien o falta de dinero. Puede ser la incapacidad de descubrir por nosotros mismos si Dios es una realidad o una mera palabra, sin ninguna sustancia. Y hay problemas relacionados con relaciones particulares y públicas, individuales y colectivas. No entender las relaciones humanas en sí misma genera problemas. Y casi todos tenemos problemas, causando enfermedades psicosomáticas, rompiendo nuestras mentes y corazones. Con esta carga de problemas, apelamos a varios medios de escape. Adoramos al Estado, aceptamos autoridad. Recurren a alguien para resolver nuestros problemas, lanzarnos a una repetición inútil de oraciones y rituales, darnos la bebida, los placeres sexuales, el odio, la topa, etc. Hemos cultivado enormemente un sistema completo de escape, racional o irracional, nervioso o intelectual, lo que nos permite aceptar, y por lo tanto, apoyar todos los problemas humanos que surgen. Pero tales problemas inevitablemente producen confusión, y la mente nunca se vuelve libre. Ahora, no sé si tengo la misma forma de sentir que tengo sobre la necesidad. No necesito fragmentario. Necesito un día, en el que de repente estamos protegidos para enfrentar una determinada situación. Sin embargo, la necesidad absoluta, ya que comenzamos a reflexionar sobre estas cosas hasta el final de la vida, no hay problema. Probablemente no se dé cuenta de cuán urgente es esta necesidad. Pero si podemos ver con toda claridad, concretamente, no de manera abstracta, que la necesidad de estar libre de problemas es tan grande como la de los alimentos y el aire fresco, entonces con esta percepción actuamos, tanto psicológicamente como en las ocupaciones de la vida diaria. Esta percepción siempre está. Por lo tanto, la liberación de problemas es el problema principal. Al menos para esta mañana. Podemos considerarlo nuevamente de manera diferente mañana. Pero no importa.
Lo importante es darse cuenta de que la mente donde hay conflicto es una mente destructiva, porque siempre se está deteriorando. El deterioro no depende de ninguna edad. Se manifiesta cuando la mente está involucrada en el conflicto y tiene muchos problemas no resueltos. El conflicto es el núcleo del deterioro y la descomposición. No sé si te das cuenta de la verdad de esta afirmación. Si te das cuenta, entonces, el problema es cómo resolver el conflicto. Pero primero, es necesario que la persona perciba por su cuenta que la mente que tiene algún tipo de problema, en cualquier nivel y de cualquier duración, no puede pensar claramente, ver las cosas como son brutalmente, entumecidos, sin sentimentalismo o autocompasión. En general, generalmente escapamos tan pronto como surge un problema, y nos resulta difícil mantener el problema y observarlo sin interpretar, condenar o comparar, sin tratar de cambiarlo o hacer algo al respecto. Esto requiere atención total. Pero para la mayoría de nosotros, ningún problema es tan grave que merece toda nuestra atención. Esto se debe a que llevamos una vida superficial, y por regla general, nos satisfacemos con soluciones fáciles y respuestas listas. Queremos olvidar el problema, alejarlo de nosotros y vivir con cualquier otra cosa. Solo cuando el problema nos golpea íntimamente, como en caso de muerte o falta absoluta de dinero, o cuando nos vemos abandonados por nuestro esposo o nuestra esposa. Solo entonces el problema puede ser crítico. Pero nunca permitimos que ningún problema produzca una crisis real en nuestras vidas. Siempre tenemos la capacidad de barrerlo con explicaciones, con palabras, con varios medios de defensa a los que servimos a nosotros mismos. Ya sabemos lo que significa un problema. Es una situación que no queríamos examinar ni siquiera nuestras últimas consecuencias y comprender completamente. Por lo tanto, el caso no se ha resuelto y se repite indefinidamente. Para comprender un problema, necesitamos comprender las contradicciones extremas y también las contradicciones triviales de cada día, de nuestro propio ser. Pensamos de una manera y actuamos sobre otra. Decimos una cosa y sentimos algo muy diferente. Hay conflicto entre el respeto y la falta de respeto, la grosería y la cortesía. Por un lado, la sensación de arrogancia, de orgullo. Por otro lado, mostramos humildad. Conocen las numerosas contradicciones, tanto conscientes como ocultas. Ahora, ¿cómo surgen estas contradicciones? Como ya he dicho, una y otra vez, le pido que escuche no solo lo que digo, sino también su propio pensamiento, para observar la forma en que funcionan sus propias reacciones y sepa su reacción a esa pregunta formulada. ¿Cómo surgen las contradicciones? Para familiarizarse contigo mismo. Cuando tenemos un problema, casi siempre queremos saber cómo resolverlo, qué hacer al respecto, cómo trascenderlo, cómo deshacerse de él, o cuál es su solución. Nada de esto nos interesa aquí. Quiero saber cómo surge el problema. Porque si puedo encontrar la raíz de un problema, si puedo entenderlo desde el principio hasta el final, habré encontrado la solución de todos los problemas. Si puedo mirar completamente un problema, podré comprender cualquier problema que se presente en el futuro. Entonces, ¿cómo surge un problema? ¿Un problema psicológico? Considere esto primero, ya que los problemas psicológicos perverten todas las actividades del vida. Solo cuando la mente comprende y resuelve un problema psicológico tan pronto como surja, y no lleva el registro de este problema para la próxima vez o al día siguiente, es solo entonces que podrá enfrentar el próximo caso, con renovado vigor, claramente. Nuestra vida es una serie de desafíos y respuestas, y debemos poder enfrentar cada desafío por completo. Porque de lo contrario, entender, todo mi interés es ser libre, no tener problemas. Sobre Dios, sexo, sea lo que sea. Si Dios se ha convertido en un problema para mí, entonces no debería buscarlo. Porque, para descubrir a Dios, un ser supremo e inconmensurable, mi mente debe ser muy clara, purificada, libre, no rota por ningún problema. Por eso dije al principio que la libertad es necesaria. Me digo que incluso Karl Marx, el dios de los comunistas, escribió que los seres humanos tienen derecho a la libertad.
Para mí, la libertad es indispensable. Libertad al principio, la libertad en el medio y la libertad al final. Y no existe tal libertad cuando transporto un problema durante la noche. Esto significa que no solo tengo que averiguar cómo surge un problema, sino también cómo eliminarlo, para que el problema ya no se repita. No se transfiera más tarde y no sienta ninguna necesidad de que el mañana reflexione sobre ello y resuelva. Si transporto el problema para el día siguiente, estoy ayudando a arraigarse y luego el proceso de este problema se convierte en un problema. Por lo tanto, tengo que operar listo y radicalmente para la definición completa y la extinción del problema. Verá, por lo tanto, cuáles son los dos puntos que tenemos que examinar. Descubra cómo surge el problema. Un problema con la esposa, los hijos, el problema de falta de dinero o el problema de Dios. Cualquier problema. Y también, ¿cómo podemos extirparlo de inmediato? Lo que digo no es ilógico. Te demostraré de manera lógica y racional la necesidad de termine el problema y nunca lo transporte al día siguiente. ¿Quieres hacer algunas preguntas al respecto? Pregunta. No entiendo por qué dice que el dinero no representa un problema. Respuesta. Para muchos, es un problema. Nunca dije lo contrario. Tenga en cuenta que dije que un problema es cualquier cosa que no entendemos completamente, ya sea relacionada con el dinero o con el sexo, Dios, las relaciones con nuestra esposa o alguien que nos odia. No importa cuál sea la cosa. Si tiene una enfermedad o muy poco dinero, se convierte en un problema psicológico. O puede ser el sexo lo que se convierte en un problema. Estamos investigando cómo surgen problemas psicológicos, no cómo proceder con un problema particular en particular. ¿Él entiende? Dios santo, esto es tan simple. En el este hay personas que abandonan el mundo y los peregrinos de la aldea a las limosnas y las limosnas. Los resúmenes de la India han establecido durante siglos la costumbre de respetar, nutrir y vestir al hombre que abandonar el mundo. Para este hombre, por supuesto, el dinero no es un problema. Pero no estoy abogando por esta costumbre aquí. Simplemente estoy señalando que la mayoría de nosotros tenemos problemas psicológicos. ¿No hay problema no solo el dinero, sino también el sexo? ¿Dios y sus relaciones? Dios y sus relaciones. ¿No te preocupa si eres amado o no amado? Si tengo muy poco dinero y quiero más, naturalmente se convierte en un problema. Tengo preocupaciones y ansiedades por esto. O tengo envidia porque tienes más dinero que yo. Toda esta percepción perversa. Y estos son los problemas que ahora consideramos. Estamos interesados en descubrir cómo surge tal problema. Creo que hice este punto lo suficientemente claro. O quiero profundizarlo más. Ciertamente, surge un problema cuando hay una contradicción en mí. Si no hay contradicción en ningún nivel, no hay problema. Si no tengo dinero, trabajaré en limosnas, prestado. Haré cualquier cosa y eso no será difícil para mí. Pregunta. Pero, ¿qué sucede cuando no se puede hacer nada? Respuesta. ¿Quieres decir que no puedes hacer nada? Si tiene alguna técnica o conocimiento especializado, puede convertirse en esto o aquello. Si eres incapaz de algo, puedes cavar la tierra. Pregunta. Después de cierta edad, un hombre no puede hacer ningún trabajo. Respuesta. Para estos casos, ¿hay ayuda del gobierno? Interrogando. No, señor, no hay Respuesta. Para que él muera, y el problema haya terminado. Pero este es tu problema, mi señora. Interrogar. No es un problema personal. Responda. Para que se refiera a otra persona y no nos interese. Estamos hablando aquí de usted como una entidad humana que tiene problemas, y no sobre un pariente o amigo. Interrogando. No hay nadie para mirarlo, sino yo. ¿Cómo puedo escucharte dejarte sin ninguna ayuda? Respuesta. No vengas, entonces. Interrogando. Pero quiero venir. Respuesta. Así que no lo hagas un problema. Pregunta. ¿Significa que, en una situación incómoda o vergonzosa, como la falta de dinero, podemos anular esta situación? Respuesta. No. Mira, ya ha tomado el frente con ganas de resolver el problema. Desea saber cómo proceder con el problema y aún no he llegado allí. Solo hice el problema, no lo que debes hacer sobre ti. Cuando alguien dice que debemos superar el problema, o preguntar qué puede hacer un pariente o amigo,
viejo y sin dinero, ¿te das cuenta de lo que esta persona está haciendo? Se está escapando al hecho. Un momento, escucha lo que estoy diciendo. No acepte ni rechace lo que digo. Escucha justo. No quiera enfrentar el hecho, que es usted, con su problema y no con el otro. Si resuelve su propio problema humano, ayudará al otro, o no lo hará, según sea el caso, para resolver el suyo. Pero en el momento en que pasas al problema de otro, preguntando qué debo hacer, asume una posición en la que no se puede dar respuesta, y por lo tanto, se convierte en existente una contradicción. No sé si todo está claro. Interrogado, no tengo instrucciones debido a la incapacidad de la infancia. Y ese ha sido un problema horrible para mí toda mi vida. ¿Cómo resolverlo? Respuesta. Tengo una preocupación terrible para resolver problemas, ¿no? No lo tengo. Lo siento mucho. Al principio les dije que no estaba interesado en resolver problemas ni los tuyos ni los míos. No soy tu protector o guía. Eres tu propio instructor y tu propio discípulo. Aquí es aprender y no preguntarle al otro qué hacer y qué no debe hacer. La pregunta no se trata de qué hacer por un inválido, o alguien que no tiene suficiente dinero, o que es ilegal, etc. Aquí es aprender de usted mismo sobre los problemas que tiene, que no se me indique. Así que no me pongas en esta posición falsa, porque no quiero instruirte. Si lo hiciera, me haría una guía, un gurú, y aumentaría la numerosa inutilidad con la explotación el siguiente en el mundo. Estamos aprendiendo, no por estudios, sino manteniéndonos atentos, despiertos y autoconscientes. Nuestra relación, por lo tanto, difiere completamente de la relación del maestro y el discípulo. Este altavoz no te está instruyendo, ni diciendo qué hacer. Eso sería una inmadurez completa. Pregunta. Cuando no podemos ver que todo lo que involucra un problema implica la respuesta. Tan ansioso que esté por descubrir qué debe hacer que aún no me haya dado la oportunidad de entrar en este problema. Escuche por unos minutos si son capaces. No te diré lo que debes hacer con respecto a tus problemas. Te señalaré cómo aprender y qué es aprender. Y luego verá que al comprender un problema, el problema termina. Pero atrae a alguien, pidiéndole que le diga qué hacer con respecto a un problema. Se convertirá en un niño irresponsable, cuyos pasos son guiados por los demás, y tendrá aún más problemas. Esto es cierto y simple. Y así, les pregunto, de una vez por todas, que te dan la bienvenida en tu mente y corazón. Aquí estamos a punto de aprender y no recibir instrucciones. Ser instruido es confiar en la memoria, lo que se escucha de otro. Pero la repetición de memoria simple no trae la resolución de problemas. Solo hay madurez en el aprendizaje efectivo. El uso del conocimiento, de lo que simplemente se aprendió de la memoria, como un medio para resolver problemas humanos, procede de la falta de madurez. Y solo puede crear más patrones y más problemas. El simple deseo de resolver un problema es un escape de los problemas. ¿No te parece? No penetré en el problema. No estudié. No exploré. No lo entendí. No conozco la belleza, los fieles o la profundidad del problema. Mi única preocupación es resolverlo y alejarlo de mí. Este afán de resolver un problema sin entenderlo es un escape del problema. Por lo tanto, se convierte en un problema más. Cada escape genera nuevos problemas. Bueno, tiene un problema que quiero entender completamente. No quiero escapar de él. No quiero verbalizar sobre él. No quiero hablar con alguien más sobre él. Solo quiero entenderlo. No espero que nadie me diga qué debería hacer. Sé que nadie puede decirme qué debo hacer, y que si alguien lo hace y acepto su instrucción, constituiría un acto inútil y absurdo. Por lo tanto, tengo que aprender sin recibir instrucciones y sin usar la memoria de lo que aprendí sobre problemas anteriores para satisfacer el problema actual. ¿Por qué? ¿No te das cuenta de la belleza de eso? ¿Sabes lo que significa vivir en el presente? Me parece que no. Desafortunadamente, vivir en el presente no es tener continuidad. Pero esto es algo con lo que lidiaremos en otra ocasión.
Tengo un problema, y quiero entenderlo, aprender sobre ello. Y para hacerlo, no puedo traer los recuerdos del pasado, y con su ayuda, lidiar con el problema. Porque el nuevo problema requiere una nueva forma de estudiarlo. Y no puedo aplicarme a él con mis recuerdos muertos y estáticos. El problema es algo activo, y por lo tanto tengo que cuidarlo ahora. Por lo tanto, el elemento de tiempo debe eliminarse completamente. Quiero averiguar cómo surgen los problemas. Los problemas psicológicos. Como dije, si entiendo toda la estructura causal de los problemas y estoy como resultado de crear problemas para mí, sabré cómo actuar sobre el dinero, el sexo, el odio, todo en la vida. Y al tratar con estas cosas, no crearé nuevos problemas. Por lo tanto, tengo que averiguar cómo surge el problema psicológico, no cómo resolverlo, ¿no? ¿Él entiende? Nadie puede decirme cómo surge el problema. Yo mismo tengo que entender esto. Mientras estoy explorando dentro de mí, debería hacerlo en ti, no solo escuchando mis palabras sí. A menos que las palabras excedan las palabras, y mire a sí mismo, las palabras no le servirán nada. Tonarcean, meras abstracciones y nunca una realidad. La realidad es el movimiento de su propia investigación descubriendo, y no la indicación verbal de este movimiento. ¿Está muy claro hasta ahora? Para mí, como dije, la libertad es de la mayor importancia. Pero la libertad, en absoluto, puede entenderse si no hay inteligencia. Y la inteligencia solo puede llegar a comprender las causas de los problemas individualmente. La mente debe estar alerta, atenta, en un estado de supersensibilidad, de modo que cada problema se resuelva tan pronto como se presenta. De lo contrario, no hay verdadera libertad. Solo hay una libertad periférica y fragmentada, sin valor. Esto es lo mismo que un hombre rico dice que es libre. Dios santo, es un esclavo de vida, sexo, comodidad, docena de cosas. Y el pobre hombre que dice, soy libre porque no tengo dinero. Este tiene otros problemas. La libertad, por lo tanto, y el mantenimiento de esta libertad, no puede ser una mera abstracción. Debe constituirte, como una entidad humana, una necesidad absoluta, porque es solo cuando hay la libertad que puede amar. ¿Cómo puedes amar si es codicioso, ambicioso y competitivo? ¿No estás de acuerdo, caballeros? Por lo tanto, me deja hacer todo el trabajo solo. No tengo interés en resolver el problema o buscar a alguien que me diga cómo resolverlo. Sin libro, sin guía, sin iglesia, ningún sacerdote puede decirme. Durante milenios hemos entretenido con estas cosas y seguimos cargados de problemas. Asistir a la iglesia, la confesión, la oración, nada de esto resolverá nuestros problemas, que solo continúan multiplicando, como está sucediendo actualmente. Entonces, ¿cómo surge un problema? Como dije, cuando no hay contradicción interna, no hay problema. La contradicción implica conflicto de deseo. Pero el deseo en sí no es contradictorio. Ciertamente, lo que crea contradicción son los objetos del deseo. Debido a que pinto fotos, escribo libros, o por cualquier cosa estúpida que haga, quiero ser famoso, aplaudido. Cuando nadie reconoce los méritos para mí, hay la contradicción y me meto en un estado miserable. Tengo miedo de la muerte, que no entendí. Y ahí es lo que llama amor. Hay contradicción. Veo, por lo tanto, que el deseo es el comienzo de la contradicción. No el deseo en sí mismo, pero los objetos del deseo son contradictorios. Si trato de cambiar o negar los objetos del deseo, diciendo que encontraré una cosa y nada más, esta cosa, a su vez, también se convierte en un problema. Porque tengo que resistir, levantar barreras, todo. Por lo tanto, lo que debo hacer no es simplemente cambiar o reducir los objetos de mi deseo, sino comprender el deseo en sí. Tal vez diga, ¿qué relación tiene todo esto como un problema? Creemos que es el deseo que crea conflicto, contradicción, y estoy señalando que no es el deseo, sino los objetos o objetivos contradictorios del deseo que crean contradicción. Y no hay ventaja para tratar de tener un deseo. Esto está haciendo como el sacerdote que dice, solo tengo un deseo, el deseo de lograr a Dios. Y eso tiene una multitud de deseos de los cuales es consciente. Por lo tanto, es comprender la naturaleza del deseo, y no simplemente tratarlo para controlarlo o negarlo.
La literatura religiosa dice que uno no debería tener deseo, sino destruir el deseo, que es una inanidad. Es necesario comprender cómo surge el deseo y qué le da continuidad, no cómo hacer que termine. ¿Entiendes el problema? Puedes ver cómo surge el deseo. Esto es muy simple. Percepción, contacto, sensación incluso sin contacto. Y la sensación da, como resultado, el comienzo del deseo. Veo un auto, sus líneas, su forma. Y lo quiero. Pero destruir el deseo significa ser insensible a todo. Cuando soy sensible, ya estoy en el proceso de deseo. Veo un objeto hermoso o una mujer hermosa, lo que sea, y se da el deseo despierto. O veo a un hombre de inteligencia extraordinaria, integridad, y yo también quiero ser así. De la percepción viene la sensación y la sensación del comienzo del deseo. Esto es lo que realmente sucede. No hay nada complicado en cosa. La complejidad solo comienza cuando el pensamiento entra en juego y da continuidad del deseo. Pienso en el auto, la mujer o el hombre inteligente, y de ese pensamiento el deseo recibe continuidad. De lo contrario, él no continúa. Puedo mirar el auto y es solo. ¿Él entiende? Pero en el momento en que pienso en el auto, existe la continuidad del deseo y comienza la contradicción. Pregunta: ¿puede haber deseo sin objeto? Respuesta: tal cosa no existe. No hay deseo abstracto. Pregunta: por lo que el deseo siempre está relacionado con el objeto. Respuesta, señor. Mostré cómo nace el deseo y cómo, a través del pensamiento, continuamos. Lo siento, pero tenemos que parar ahora. Continuaremos el próximo jueves. Creo que hay una gran diferencia entre estar en comunicación y estar en comunión. Estar en la comunicación es compartir ideas a través de palabras agradables o desagradables, a través de símbolos, gestos. Y las ideas pueden traducirse ideológicamente o interpretarse de acuerdo con peculiaridades, idiosincrasias, la parte inferior de cada una. Pero en la comunión creo que algo es muy diferente. En la comunión no hay ideas ni interpretación de ideas. La persona puede o no estar en comunicación con los demás a través de las palabras, pero está directamente con lo que él observa, y está en comunión con su propia mente, su propio corazón. Puede comunicarse con un árbol, por ejemplo, o con una montaña o un río. No sé si ya estabas sentado en un árbol y si realmente trataste de comunicarte con él. Esto no es sentimentalismo ni emocionalismo. Está en contacto directo con el árbol. Hay una intimidad extraordinaria en esta relación. En esta comunión debe haber silencio, un profundo sentido de quietud. Los nervios, el cuerpo, están en reposo. El corazón mismo casi se detuvo. No hay interpretación, ni comunicación, ni compartir. No eres el árbol ni se identifica con el árbol. Solo hay este sentimiento de intimidad en un profundo silencio. No sé si alguna vez lo probaste. Experiencia en un momento en que su mente no es charlando, lentamente, cuando no está monólogo, recordando las cosas hechas o para hacer. Olvídalo todo, y trata de entrar en comunión con la montaña, con un río, una persona, un árbol, con el movimiento de la vida. Requiere que sea un sentimiento extraordinario de tranquilidad y una atención peculiar. No concentración, sino atención natural y agradable. Bueno, quiero estar en comunión contigo esta mañana sobre lo que estábamos investigando otro día. Hablamos de la libertad y su esencia. La libertad no es un ideal, una cosa remota. No es una concepción de una mente prisionero, una mera teoría. Solo puede haber libertad cuando la mente no está siendo aprovechada por ningún problema. La mente que tiene problemas nunca puede comunicarse con la libertad, o ser consciente de esto extraordinario que es. La mayoría de las personas tienen problemas y simplemente los están soportando.
Se acostumbran a los problemas y los aceptan como una parte necesaria de la vida. Pero tales problemas no se resuelven al aceptarlos o acostumbrarse a ellos. Y si raspamos la superficie allí, las encontramos. Asumir como siempre. Y la mayoría de las personas viven en este estado, aceptando perennemente un problema tras otro, un dolor tras otro. Sienten y aceptan decepción, ansiedad y desesperación. Si simplemente aceptamos los problemas y nos quedamos con ellos, evidentemente no los resolvemos. Podemos decir que son olvidados o que no tiene importancia. Pero importan infinitamente porque perverten el espíritu, hacen la percepción enferma y destruyen la claridad. Si tenemos un problema, él generalmente invade todo el campo de nuestras vidas. Puede ser un problema monetario, un problema sexual, falta de instrucción o con respecto al deseo de lograrnos, para hacernos famosos. Sea lo que sea, nos absorbe hasta el punto de tomar todo nuestro ser. Y creemos que, resolviéndolo, estaremos libres de nuestras aflicciones. Pero la mente limitada y mezquina, que trata de resolver su problema personal, aislarlo del movimiento global de la vida, nunca puede liberarse de sus problemas. Porque cada problema está relacionado con el otro. Y también lo son en todos los intentos de resolución fragmentaria. Es como cultivar una parte del campo y pensar que cultivamos todo el campo. Tienes que cultivar todo el campo y considerar cada problema. Como dije antes, lo importante no es la solución del problema. Pero sí, entiéndalo, por doloroso como exigente, por urgente y urgente que sea. Sin querer ser positivo o dogmático, me parece que preocupado por uno el problema particular es indicativo de una mente vulgar. Y la mente vulgar, que trata continuamente de resolver su problema personal, nunca encontrará una manera de deshacerse de los problemas. Puede escapar de muchas maneras, convertirse en acrimonioso, masticar o rendirse a la desesperación, pero nunca entenderá el problema total de la existencia. Entonces, si tenemos que lidiar con problemas, debemos ocupar todo el campo en el que proliferan, y no simplemente un problema dado. Cualquier problema, por complicado, tan exigente o apremiante como sea, se relaciona con todos los demás. Mucho importa, por lo tanto, no lo trata fragmentalmente. Esto es muy difícil. Al tener un problema urgente, doloroso e insistente, generalmente pensamos que debemos resolverlo de forma aislada, sin tener en cuenta todo el conjunto de problemas. En él pensamos fragmentalmente. Pero la mente fragmentaria es, en realidad, una mente vulgar. Es, si me permite expresar, una mente burguesa. No uses esta palabra en el sentido despectivo, pero solo para indicar cuál es la mente. Es mediocre cuando se aprende y tiene la intención de resolver un problema personal de forma aislada. La persona, atormentada por los celos, por ejemplo, quiere actuar de inmediato, hacer cualquier cosa, reprimir los celos o vengarse. Pero este problema individual está relacionado con otros problemas. Es todo el que debemos considerar y no solo la parte. Al considerar los problemas, debe entenderse que no estamos interesados en encontrar una solución a ningún problema. Como señalé, la investigación que solo tiene como objetivo encontrar la solución de un problema es un escape al problema. El escape puede ser cómodo o doloroso, y puede requerir una cierta capacidad intelectual. Pero como lo que sea, siempre es un escape. Si tenemos que resolver nuestros problemas, si tenemos que estar libres de ellos, aliviados de todas las presiones que causan, para que la mente esté completamente tranquila y pueda ver, porque solo puede percibir con libertad, entonces, ¿qué antes? De todo, debe estar interesado en no es cómo resolver un problema, sino entenderlo. Comprender un problema es mucho más importante que resolverlo. La comprensión no representa la capacidad o capacidad de la mente que ha adquirido varias formas de conocimiento analítico y puede analizar un problema dado. Comprender es estar en comunión con un problema. Estar en la comunión no significa ser identificado con el problema. Como dije, estar en comunión con un árbol, una entidad humana, con un río, con la extraordinaria belleza de la naturaleza, un cierto sentido de separación, se necesita distancia del mundo. Entonces, lo que estamos intentando es aprender a comunicarse con el problema.
Pero ¿te das cuenta de la dificultad que implica esta sección? Si hay comunión con el otro, la idea del yo está ausente. Cuando en la comunión con la amada entidad, con su esposa, con su hijo, cuando sostiene la mano de un amigo, en ese momento, si no es esta falta de sentimentalismo, sensualidad, etc., que llaman amor, pero algo completamente diferente, algo vital, dinámico y real, la ausencia total del mecanismo del yo, con su proceso de pensar. Del mismo modo, estar en comunión con un problema implica una observación completa, no identificadora, ¿no? Los nervios, el cerebro, el cuerpo, toda la entidad es tranquila. En este estado, se puede observar el problema sin identificación. Y este es el único estado en el que es posible comprender el problema. El artista que llamó So puede pintar un árbol o escribir una poesía al respecto. ¿Pero realmente estará en comunión con el árbol? En el estado de la comunión, no hay interpretación, ni idea de la comunicación, así como la búsqueda de una forma de expresión. Ya sea que esta comunión se exprese o no en palabras, en una pantalla o mármol, importa poco. Pero en el momento en que desea expresarlo para mostrarlo, venderlo, hacerse famoso, y así sucesivamente, el yo comienza a ser importante. Comprender un problema por completo es común con él. Entonces verá que el problema no tiene importancia, porque lo que importa es el estado mental de la comunión, no el creador de problemas. Pero, si el individuo no es capaz de esta comunión, si es egocéntrico, egoísta, y quiere expresión personal, y muchas otras infantes, esos son los problemas vulgares que generan mentalidad. Así como ya he acentuado, para comprender un problema, cualquier problema, es necesario comprender el proceso de deseo. Somos psicológicamente contradictorios, y, por lo tanto, también en nuestro desempeño. Pensamos una cosa y hacemos otra. Vivimos en un estado de contradicción, porque de lo contrario no habría problemas. Nos contradecemos cuando no hay comprensión del deseo. Para vivir sin conflicto de ningún tipo, es necesario comprender la estructura y la naturaleza del deseo. No lo reprima, lo controle, intente destruirlo, o simplemente rendirse a él, como lo hacemos generalmente. Esto no significa dormir, vegetar y simplemente aceptar la vida con toda su degeneración. Significa, sí, percibir cada uno por sí mismo que el conflicto en cualquier forma, disputa con la esposa, el esposo, o la comunidad o la sociedad. Cualquier conflicto deteriora la mente, lo hace aburrido e insensible. Como dije antes, el deseo en sí no es contradictorio. Son los objetos del deseo y la reacción del deseo a estos objetos que crean contradicción. El deseo tiene continuidad solo cuando el pensamiento se identifica a sí mismo. Para observar, necesita sensibilidad, los nervios, los ojos y los oídos. Todo el ser debe estar vivo, y sin embargo, la mente debe estar tranquila. Luego puedes mirar un auto hermoso, una mujer hermosa, una villa espléndida o una cara de visión extraordinaria, inteligencia. Uno puede observar estas cosas y verlas como están y no pasarlas. Pero en general, ¿qué pasa? Hay deseo. Y el pensamiento identificarse con el deseo le da continuidad. No sé si me estoy expresando claramente. Examinemos este punto más tarde. Lo importante es observar sin interferencia con el pensamiento. Pero no hagas esta colección un problema ahora. No digas, ¿cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver y sentir sin dejar que el pensamiento interfiera? Si percibe por sí mismo todo el proceso de deseo, y la contradicción creada por sus objetos, y la continuidad que el pensamiento da al deseo, si percibe todo este mecanismo en acción, no hará tal pregunta. Para aprender a conducir un automóvil, no es suficiente recibir instrucciones teóricas. Tenemos que sentarnos detrás del volante, dar parte al automóvil, desafiarlo, aprender toda la técnica de conducción. Del mismo modo, debe conocer el mecanismo extremadamente delicado de pensamiento y deseo, no solo para estar informado sobre usted. Debe mirarlo. Aprender lo que hay en usted mismo. Y eso lo requiere. Se acerca con sensibilidad. Por lo tanto, lo importante no es la solución de un problema, sino su comprensión. Un problema se presenta solo cuando hay una contradicción, un conflicto. Y cada conflicto supone el esfuerzo, ¿no?
esfuerzo para lograr, esfuerzo para convertirse, esfuerzo por convertirlo en él, esfuerzo para acercar algo o distanciarlo. Este esfuerzo tiene su origen en el deseo al que ha continuado el pensamiento. Por lo tanto, debe aprender todo lo que se relacione con este proceso. Aprenda y no solo ser instruido por este orador, ya que esto no tiene valor. Lo que escuchas por el teléfono puede ser agradable o desagradable, puede ser real o absurdo, o completamente falso. Pero lo que escucha es importante, y no el dispositivo en sí. En general, damos importancia al instrumento. Creemos que el instrumento nos enseñará algo. Y ya te he advertido con frecuencia sobre esta forma particular de necedad. Aquí estás de humor para aprender y escuchar, no solo al altavoz, sino también para ti mismo. Viene con su propia mente observando el funcionamiento del deseo y cómo surge el problema. ¿Está entrando en intimidad contigo mismo? Y esta intimidad solo puede sentirse profundamente cuando aplica el problema con la calma, sin decir que necesito liquidar este problema infernal, y sin sentirse agitado o entusiasmado por él. Desea determinar cómo surge un problema y cómo el pensamiento lo perpetúa, continuando un cierto deseo. Luego aprendamos cómo termina un problema y cómo necesitamos tiempo para reflexionar sobre él, pero poniendo fin de inmediato. Cualquiera sea el problema, el pensamiento te da continuidad. Si me dices algo que me agrada, el pensamiento se identifica con este placer y quieres seguir viviendo en él. Así que lo considero mi amigo, y te visito a menudo. Pero, si me dices algo insultante, ¿qué pasa? También sigo este sentimiento, pensando en ello. Lo que dices puede ser cierto, pero no me gusta. Y por lo tanto, lo evito o deseo darle el cambio. Este es el mecanismo que crea y mantiene vivos los problemas. Creo que es ahora bastante claro. Pensando constantemente en una cosa, tratamos con la continuidad. ¿Sabes cuántas cosas confusas piensas de ti y de tu familia? ¿Cuántos recuerdos agradables y cuántas ilusiones tienes al respecto? Constantemente, piensa en todo esto, y por lo tanto, le da continuidad. Ahora, si comienza a comprender este proceso en su conjunto y a conocer la naturaleza de la continuidad individualmente, entonces, al presentar un problema, puede convertirse en una comunión perfecta con él, porque entonces el pensamiento no interfiere. Por lo tanto, el problema termina pronto. ¿Él entiende? Considere un problema muy común: el deseo de seguridad. La mayoría de nosotros queremos estar a salvo. Esta es una de las demandas humanas de origen animal. Es obvio que, en el sentido físico, se necesita cierta seguridad. Necesitamos un lugar donde vivir y saber dónde obtener nuestra próxima comida. A menos que vivamos en el este, donde puedes jugar con inseguridad física, caminar de un pueblo a otro, etc. Felizmente o desafortunadamente, no puedes hacer esto aquí. Quien lo hace es arrestado por vagino y etc. En el animal, en el bebé, el niño, es muy fuerte el anhelo de seguridad física. Pero la mayoría quiere estar seguro psicológicamente. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, queremos seguridad y certeza. Por eso hay tanta competencia entre nosotros. Es por eso que estamos celosos, ávidos, envidiosos, brutales, y vivimos terriblemente interesados en cosas insignificantes. Esta insistente demanda de seguridad psicológica ha existido durante millones de años, y nunca hemos preguntado la verdad al respecto. Tenemos, por asentamiento y seguro, que debemos tener seguridad psicológica en nuestras relaciones con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, nuestros activos, con lo que llamamos Dios. Queremos sentirnos seguros a cualquier precio. Necesito ponerme en comunión con este requisito de seguridad psicológica, lo cual es un problema real. ¿Entender? Si no nos sentimos psicológicamente seguros, así es como perdernos en aguas profundas. O haznos neuróticos, raros. Uno puede notar esta rareza en el destino de muchas personas. Quiero descubrir la verdad con respecto a esta pregunta, comprender completamente el requisito de seguridad, porque es el deseo de estar seguro en las relaciones que genera celos, ansiedad, lo que da lugar al odio y la aflicción en la que la mayoría de nosotros vivimos. ¿Y cómo puede la mente, que durante millones de años requiere seguridad, que está tan condicionada, descubrir la verdad con respecto a la seguridad? Para descubrir esta verdad,
Tengo, por supuesto, estar en perfecta comunión con ella. No puedo dejarme instruir a otro sobre ella. Eso sería absurdo. Yo mismo tengo que aprender cuál es esta verdad. Depende de mí investigarlo y descubrirlo. Debo estar en perfecta intimidad con este requisito de seguridad, ya que de lo contrario nunca sabré si esto se llama seguridad o no. Este es probablemente el principal problema de cada uno. Encuentro que realmente no hay seguridad, entonces no hay problema. Ya estoy fuera de la batalla por la seguridad y, por lo tanto, mi acción sobre las relaciones es diferente. Si mi esposa desea que me vaya, ella me deja y no me quedo en una situación dolorosa. No odio a nadie y no me pongo celoso, envidioso, furioso, etc. Veo que presta toda la atención y la autorización con él. Está mucho más familiarizado con estas cosas que yo. Personalmente, no quiero que la seguridad sea un problema. No deseo crear en mi vida ningún problema. Económico, psicológico o religioso. Veo claramente que la mente que tiene problemas se vuelve inmotada, insensible, y que solo eso es sensible, es inteligente. Y dado que este grito de seguridad persiste, profundamente y perennemente, en cada uno de nosotros, quiero descubrir la verdad con respecto a la seguridad. Pero esta es una pregunta muy difícil de investigar, porque, no solo desde nuestra infancia, sino desde el principio de los tiempos, siempre hemos hecho seguridad en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos y los sentimientos, en nuestras creencias y nuestros dioses, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestros activos. Es por eso que la memoria, la tradición, el fondo del pasado, juegan un papel tan importante en nuestras vidas. Cada experiencia me hace más fuerte, conciencia de seguridad. Cada experiencia se está registrando en la memoria, agregada al depósito de cosas pasadas. Esta experiencia acumulada se convierte en mi experiencia a lo largo de mi vida. Antecedentes con los que procedo a experimentar y, por lo tanto, cada nueva experiencia agregará y reforzará este fondo de memoria en el que me siento protegido y seguro. ¿Él entiende? Por lo tanto, necesito darme cuenta de toda esta condición extraordinaria de acondicionamiento. No se trata de saber cómo estar libre de mi acondicionamiento, pero sí, estar en comunión con él, de vez en cuando. Luego puedo mirar el deseo de seguridad sin convertirlo en un problema. ¿Todo está claro? ¿Quieres hacer una pregunta? Interrogando. No hay comunión porque la mente es bajo la carga del yo. Respuesta. Señor, le preguntaré algo. ¿Qué es la comunión? ¿Qué sucede cuando hubo esta pregunta? Todo el mecanismo de su mente condicionada entra en funciones y responde a la pregunta, pero realmente no lo escucha. Puede ser, y puede no haberse reflejado en este sentido. Puede haberlo pensado ocasionalmente, o tal vez haber leído algo al respecto en este o aquel libro, y repite lo que lees, pero no está escuchando. Cuando este orador dice, trate de comunicarse con un árbol, por supuesto, si tiene el interés real, primero tendrá que averiguar qué significa. Te sentarás debajo de un árbol, o junto al río, o la sombra de una montaña. O simplemente mirarás la cara de tu esposa e hijo. ¿Qué significa estar en la comunión? Significa que no hay barrera de pensamiento entre el observador y lo que se observa. El observador no se identifica con el árbol, la persona, con el río, con la montaña, con el cielo. Simplemente no hay barrera. Si hay uno con sus complejos pensamientos y ansiedades para observar el árbol, no hay comunión con el árbol. Estar en comunión con alguien o algo requiere espacio y silencio. Tu cuerpo, tus nervios, tu mente, tu corazón. Todo tu ser debe ser tranquilo, completamente sereno. No digas ¿cómo puedo callarme? No hagas tranquilidad un problema más. Vea, simplemente que no hay comunión, si el mecanismo de pensamiento está en función. Lo que no significa dormir. Probablemente nunca hiciste eso. Nunca ha estado en comunión con su esposa o esposo, con quien duerme, respira, come, tiene hijos, etc. Probablemente nunca fue en comunión contigo mismo.
Si eres católico, ve a la iglesia y recibe lo que se llama comunión. Pero eso no es lo que digo. Tales cosas son todas infantiles. Cuando hablamos de comunión con la naturaleza, con las montañas, entre nosotros, en general, no sabemos lo que significa y estamos buscando imaginar. Especulamos sobre el asunto y decimos que es el yo que está evitando la comunión. Para Dios, caballeros, no hagan de la comunión un nuevo problema. Ya tienes demasiados problemas que llegan y, por lo tanto, escuchas simplemente. Estás en comunión conmigo y estoy en comunión contigo. Te diré algo, y, para entender, tratar de escuchar. Pero escuchar significa sin esfuerzo, con los nervios reparadores. No significa que tenga que escuchar y ponerte en un estado de emoción, de tensión nerviosa. Es decir, escuchar con buen silencio, naturalmente, para que pueda averiguar qué quiere transmitir el altavoz. Lo que él dice puede ser pura tontería o algo real, y depende de usted escuchar para determinar. Pero esta parece ser una de las mayores dificultades. No escuchas, realmente. Mentalmente está discutiendo conmigo, levantando una barrera de palabras. Estoy diciendo que lo importante en todo esto es aprender a comunicarse contigo mismo, de una manera agradable y feliz. Eso puede seguir todos los pequeños movimientos de su pensamiento y sentimiento, como sigue el curso de un río. Vea la actividad de cada pensamiento y sentimiento sin tratar de corregirlo, sin decirlo bien o mal, sin ninguno de estos juicios simples y burgueses de la mente vulgar e insignificante. Nota solamente. Y al observar, sin identificarse con ningún pensamiento o sentimiento, agradable o desagradable, verá que puede estar en comunión con su ser. La mayoría de nosotros queremos estar psicológicamente a salvo de eso. Hacemos un punto y, por esta razón, la familia se convierte en una verdadera pesadilla. Se convierte en algo terrible, por eso hacemos nuestros propios medios de seguridad. Entonces, la nación también se convierte en nuestra seguridad, y nos dejamos excitar las insanidades del nacionalismo. La familia tiene su razón para ser, pero cuando sirve como un medio de seguridad, es un veneno mortal. Para descubrir la verdad con respecto a la seguridad, debe estar en comunión con el deseo de sentirse seguro, profundamente arraigado en nosotros y constantemente manifestándose en diferentes formas. Se busca seguridad no solo en la familia, sino también en los recuerdos y la dominación o influencia de otra. Utiliza el recordatorio de alguna experiencia o relación que le agradeció, lo que le dio esperanza, comodidad, y en este recuerdo busca refugio. Hay seguridad proporcionada por el talento y el conocimiento. Hay seguridad dada por el nombre y la posición. Y hay seguridad de una capacidad. Si sabe cómo pintar o jugar contra el violín, o realizar cualquier otra cosa que te haga sentir seguro. Bien, dado que es en comunión con un deseo que lo impulga a buscar seguridad, darse cuenta de que este deseo es el creador de la contradicción, ya que nada o nadie en este mundo puede estar seguro, siempre que lo encuentre individualmente, y no por instrucción de otro, y después de resolver el problema, verá fuera del campo de la contradicción, y por lo tanto, libre de miedo. No sé si alguna vez fue en un recuerdo estrecho, en un estado de silencio interno, al caminar por la calle, su mente es completamente serena, observando y escuchando sin pensar, conduciendo su automóvil. Mira la carretera, los árboles, los otros autos que pasan, solo observa. Cuanto más funciona este mecanismo, más se gasta la mente. Ningún espacio es para la simplicidad, y solo para la mente simple, san, puede percibir la realidad.